Pasamos a otra glándula ubicada en el organismo. Las glándulas suprarrenales justamente se las denomina suprarrenales porque se ubican como una coronita por encima de los riñones, derecha e izquierda. Y dentro de las glándulas vamos a tener, fíjense que tienen una particularidad anatómica con el riñón. Acuérdense que en el riñón estaba la parte cortical y la parte medular, y esto se replica en las suprarrenales, en las glándulas, donde tienen una parte cortical y una parte medular. Esto quiere decir que vienen del mismo origen embriológico, solamente que con el proceso de crecimiento y desarrollo de la persona, estas células se diferencian y pasan a tener una función glandular, una función endocrina, y el resto de las células que forman parte del riñón pasan a tener una función de filtración de la sangre. Pero el origen embriológico es el mismo, por eso la parte interna del órgano es similar. Vamos a las distintas partes que tiene las glándulas suprarrenales y las distintas sustancias u hormonas que van a secretar. En la zona glomerular van a sintetizar aldosterona. ¿Se acuerdan que la aldosterona formaba parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hacía que se retenga sodio, por lo tanto agua, y aumente los valores de presión arterial? Por otro lado, en la zona fascicular vamos a producir los glucocorticoides, que los estuvimos viendo recién, pero ahora lo vamos a ampliar. En la zona reticular se van a producir los andrógenos adrenales, que son células, que son hormonas relacionadas con el sistema sexual, y en la zona medular se van a producir las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, dopamina y también los péptidos opioides. La aldosterona entonces tiene un tipo de secreción, y esto lo voy a terminar de profundizar al final, un ritmo de secreción circadiano, es decir, que a lo largo del día, pero es máximo por la mañana. Y estimula la reabsorción de sodio en el riñón y por lo tanto retiene también agua. Por lo que muchas veces es probable ver que los valores de presión arterial son mayores en la mañana que durante el día, porque coinciden con el pico de secreción de la aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio, por lo tanto agua, y aumenta la presión arterial. Por eso hay muchas veces que una persona puede decir, pero me mido la presión a las 9 de la mañana y tengo un valor y a las 5 tengo otro. Y es normal, porque hay cambios internos que se dan justamente por los picos de secreciones hormonales. Vamos a otra hormona, los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen dos acciones bien diferenciadas. Por un lado, las acciones metabólicas y por otro lado, las acciones tisulares. Acá vamos a ver primero las metabólicas, que son hormonas que tienen una acción catabólica, es decir, una acción de destrucción, salvo con alguna particularidad. Pero en general, predominantemente son hormonas catabólicas. Van a producir lipólisis, es decir, destrucción de las grasas, de los triglicéridos sobre todo, y proteólisis, destrucción de las proteínas. ¿Para qué? Para justamente hacer la gluconeogénesis a partir de los sustratos no glucídicos. Recuerden que era un hiperglucemiante lento. Por otro lado, lo que quiere es que haya los glucocorticoides lo que buscan es que haya mayor cantidad de glucosa en la sangre. Por lo tanto, van a disminuir la utilización de la glucosa por los distintos tejidos, y como consecuencia se va a producir una hiperglucemia, que es lenta, porque estos procesos llevan tiempo dentro del organismo, y además van a aumentar la liberación de glucagón. Acuérdense que era un efecto compuesto. Fíjense la complejidad que tiene en su acción metabólica, ¿no? Y cómo está íntimamente relacionada con la glucemia. Aumenta la liberación de glucagón, o sea que es un estímulo para liberar glucagón, por lo que se podría decir que potencia la acción del glucagón. Disminuye la utilización de la glucosa por los tejidos para que haya mayor glucosa circulando en sangre, y además va a hacer lipólisis y proteólisis para poder obtener los sustratos no glucídicos y producir glucosa de nuevo, ¿no? Gluconeogénesis. Un efecto muy potente sobre la glucemia. Por otro lado, a nivel vascular,
sí, en realidad no es a nivel tisular, perdón, es a nivel vascular, tiene una acción vasoconstrictora de las catecolaminas por potenciarlas e inhibe a las prostaglandinas que tienen un efecto vasodilatador. O sea que van a estimular la vasoconstricción y por consecuencia van a producir aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen minuto. Y también dentro de estas acciones vasculares, van a tener acciones antiinflamatorias, donde además de esto que hablábamos recién, de aumentar de la acción vasoconstrictora a nivel vascular va a tener una acción antiinflamatoria, ¿no? Donde es justamente por lo que se caracteriza a los glucocorticoides, que tienen una acción antiinflamatoria, porque pueden reducir la cantidad de leucocitos que llegan a la zona que está dañada o que está inflamada o que está obstruida. Van a reducir la actividad catalítica de los macrófagos, o sea que los macrófagos van a estar más enlentecidos, no van a poder hacer su función, y van a reducir la activación de los linfocitos T. Acuérdense que los linfocitos B y los linfocitos T estaban implicados en el proceso de inmunidad, por lo tanto, vamos a tener todo el sistema antiinflamatorio, disminuido, ¿sí? Acciones antiinflamatorias, por lo que el proceso inflamatorio va a estar disminuido. ¿Qué sucede cuando esto se produce de forma normal para poder compensar o regular algunas acciones? ¿Qué sucede cuando se consume de forma exógena los corticoides, que se consumen en general cuando hay un proceso inflamatorio, justamente cuando hay un proceso alérgico, se consumen cuando se tapan las vías respiratorias, cuando hay un daño, por ejemplo, en alguna articulación donde hay un proceso inflamatorio que está muy inflamada, justamente se consumen los corticoides para producir esta acción antiinflamatoria, que está bien, por un lado hacen su efecto, favorecen la respiración, favorece la ventilación en las vías respiratorias, disminuye el proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones y las dolencias, pero como consecuencia vamos a tener esto, vamos a tener una mayor acción vasoconstrictora, es decir, que esta persona que está consumiendo corticoides en altas dosis van a tener acelerado al tener vasoconstricción van a tener mayor presión arterial por resistencia periférica. Y además van a tener esto todo totalmente exacerbado. Van a tener mucha lipólisis, muchos ácidos grasos libres circulando, mucha proteólisis, van a empezar a degradarse las proteínas, van a tener mayor glucosa en sangre o niveles de glucosa en sangre mayor por ser hiperglucemiantes. Además van a estimular a la lipoproteína lipasa para extraer los triglicéridos de los kilomicrones, es decir, que los triglicéridos van a estar circulando en mayor medida. Fíjense cómo se empieza a descompensar la normalidad del organismo. En una persona sana, normal, que cada tanto consume un corticoide para bajar un proceso inflamatorio, no sería malo, pero cuando esto se consume de forma crónica en personas que tienen o una predisposición a diabetes o ya tienen diabetes, o que tienen sobrepeso o obesidad, o que tienen hipertensión, fíjense cómo se exacerban todos estas enfermedades, estos síntomas y signos de cada enfermedad, se exacerban por el consumo de corticoides. Justamente por eso nos aconseja el consumo de los corticoides. En un diabético, el consumo de corticoides puede llegar a ser fatal, porque al ser hiperglucemiante, un alto consumo de corticoides, se disparan los valores de glucemia y llegan a tener 500-600 miligramos por decilitro, cuando lo normal es entre 70 y 110. Así que son un arma de doble filo. Para algunas cosas funcionan, pero tienen efectos colaterales internos muy fuertes. Bueno. Y además, como si fuera poco,
los corticoides, los glucocorticoides, inhiben la absorción de calcio a nivel intestinal y favorecen su excreción a nivel renal. Y el efecto proteolítico que tienen por destruir proteínas van a degradar la matriz ósea de los huesos. Sabemos que parte de la matriz ósea está formada por proteínas y por la adición de calcio. Entonces van a degradar la matriz ósea de los huesos, la persona tiene la descalcificación y se reduce la masa ósea. Fíjense, como si fuera poco, además de todos los efectos adversos que les conté recién, son personas que van a tener una masa ósea peor, mucho más disminuida y más riesgo. A tener una masa ósea disminuida tiene muchísimos riesgos de fractura. Ante una fractura, como hay un proceso inflamatorio, se consumen corticoides y bueno, se vuelve un círculo vicioso. Y por último, me quiero detener un ratito en esto, en el ciclo circadiano, que si bien es algo que no está dentro de la bibliografía textual de lo que vemos en la materia, pero me parece siempre interesante que lo puedan tener para que puedan comprender de forma general por qué hay sustancias o hay efectos en el organismo o acciones en el organismo que van variando de manera tan cambiante a lo largo de todo el día y que a veces se piensa que no hay una explicación, pero sí, en realidad la explicación está justamente detenida acá, en el ciclo de secreción de las distintas hormonas que hay a nivel orgánico, ¿no? Podemos empezar para tenerlo un poco más, para verlo un poco mejor a partir de las 6 de la mañana, que es el momento donde en general se entiende que la persona se podría despertar, ¿no? Hay un salto de presión sanguínea. Acuérdense que la aldosterona tenía un pico de secreción por la mañana. Estos son horarios estimativos, antes de avanzar, son horarios estimativos que pueden variar según la persona. Esto es lo que se considera en una persona normal como es su ciclo de secreción normal. Puede estar modificado por las distintas acciones que hacen las personas a lo largo del día. Pero bueno, a partir de las 6 de la mañana, entonces hay mayor secreción de aldosterona. Esperen que paso al próximo video porque así no queda cortado.